Hermanos, hoy vamos a terminar con la serie que hemos estado enseñando sobre la perseverancia de los santos. Hoy vamos a la última enseñanza, que es la número 5. Y lo que voy a enseñar hoy, hermanos, es una palabra que pocas veces se predica en la iglesia y que la mayoría de gente a veces tal vez no lo ha analizado, no lo ha visto como debe ser. Porque el tema que vamos a ver hoy, hermanos, es la perseverancia en hacer lo bueno. La perseverancia en hacer lo bueno. Cuando digo, hermanos, de que tal vez esto no se habla mucho, es porque en la iglesia cristiana se enseña, y es una verdad bíblica, hermanos, a nosotros se nos ha enseñado que nosotros no somos salvos por obras. La Biblia nos muestra que el ser humano no se va a salvar por obras, por cosas buenas que haga. Ustedes saben que en la doctrina tradicional, normal, o en el catolicismo, para que me entiendan, una de las cosas que la gente cree y se le ha enseñado es que fulano va a ir al cielo porque hizo cosas buenas. Por ejemplo, ayudarle a una persona necesitada, a una familia necesitada, darle dinero, regalarle un diario. Hermanos, la Biblia nos muestra que el ser humano no se salva por hacer cosas buenas. La Biblia es bien clara y enseña que la única forma en que el ser humano puede salvarse, ser salvo de la condenación eterna, es a través de su Hijo Jesucristo. Es entregarle su vida a Cristo, arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo en fe para ser salvo. No hay otra forma en que el ser humano pueda ser salvo, dice la palabra. Pero hermanos, al enseñar esto en la iglesia, entonces también el cristiano ha creído de que como yo no soy salvo por obras, entonces seguramente no es necesario tampoco hacer cosas buenas. De que no son necesarias mis obras, lo que yo hago. Pues hoy vamos a ver por la palabra, hermanos, que las obras son necesarias, hacer cosas buenas o hacer lo bueno. Dios lo demanda ahora no para salvación, sino por la salvación que Dios nos ha dado en este caso. Yo quiero empezar primeramente hablando un poco negativamente para luego llevarlo a las buenas obras, hablando, hermanos, de todo lo malo que vemos hoy en la sociedad. Yo no sé cuántos de ustedes ven noticias, hermanos, pero cuando uno prende la televisión para ver noticias, hermanos, en las noticias se nos muestra una realidad de lo que es el ser humano. Hermanos, el ser humano está diseñado, por decirlo de esta forma, o diseñado no, sino que hay algo en el corazón de él, hermanos, que de continuo él solamente hace lo malo. Estamos viendo las noticias, hermanos, y de verdad que las noticias deberían de ponerle en eso solamente malas noticias. La mayoría de noticias que vemos son malas. Ahora, interesantemente, cuando el Señor Jesucristo habla, antes de Él ir a la cruz, Él habla de señales antes del fin. En Mateo 24:12, el Señor Jesucristo enseñó y dijo así: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando Él habla de haberse multiplicado la maldad. Hermanos, no habla de una suma, habla de una multiplicación. Y yo no sé cuántos de ustedes lo notan, hermanos, cada vez va más y más y más en aumento la maldad en todo el mundo. La maldad va en aumento. Cada vez, hermanos, las personas son menos inclinadas a hacer lo bueno, pero son más inclinadas a hacer lo malo. Y esa es la triste realidad. Y a través de la historia hasta nuestro tiempo, hermanos, encontramos que la maldad sigue en aumento. ¿Por qué? Vea lo que dice. Yo quiero que vayamos un momento al Salmo, capítulo 14, versos del 1 al 3, donde aquí hay una verdad en este Salmo, hermanos, que no podemos negar o no podemos pasar por alto. Salmo, capítulo 14, versos del 1 al 3.
está a la mitad de su Biblia, se va a la mitad de su Biblia y por ahí encuentra Salmos. Dice el Salmo capítulo 14, versos del 1 al 3. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esa es una clave de por qué tanta maldad. Cada vez más personas dicen que Dios no es real, que Dios no existe. Y dice la palabra que dice el necio eso en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Oiga, no hay quien haga el bien. Verso 2 dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Respuesta: todos se desviaron, a una se han corrompido, o sea, como un solo hombre, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, ¿usted se imagina esta escena donde dice el Salmo que Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres a ver si había alguno que hiciera lo bueno? Y no había tan siquiera uno. Hermanos, esto echa por tierra lo que muchas personas creen de que son buenas. Hay gente que se cree buena porque siempre vive viendo a otros que hacen cosas más malas tal vez, pero eso no le quita su responsabilidad como una persona que no es buena, que hacemos cosas malas, pecamos delante de Dios siempre. No hay nadie bueno, tan siquiera uno. Pero curiosamente, hermanos, solamente las personas buenas o son llamadas buenas hasta el día en que se mueren. ¿Ha notado usted eso? Hermanos, mientras una persona sea viva, tal vez es el vecino y el vecino no se lo aguanta, no se lo soporta y desea que le caiga un rayo y lo parta, pero el día que ese vecino se le muere, oiga, empieza a decir: ay, que fulano era tan bueno. Pero mientras que estaba vivo, quería que lo partiera un rayo. Hermanos, la realidad es que no hay nadie bueno. No hay nadie bueno. Voy a dar una lista muy rápidamente de algunas cosas que tal vez usted se acuerda, hermanos, de lo que es la maldad del hombre, de lo que el hombre está haciendo. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan, eso sucedió aquí en Costa Rica hace unos años, donde un aficionado agarró una piedra y se la pegó a otra persona, y eso después de un partido de fútbol. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan donde había imágenes de un hombre agarrar una piedra. Oiga, yo no me animo a hacerle eso ni a una gallina. Pero ese es el corazón del ser humano, y agarrarlo con la piedra y darle, oiga, de una forma que uno dice: wow. Otro es, yo no sé cuántos se acuerdan de esto, el hombre que fue a comprar pan a una pulpería, pero resulta y sucede que algo no le gustó del pan, y cuando él fue a devolverlo, el pulpero le dijo que no le iba a cambiar el pan, y él sacó una pistola y lo mató, porque no le cambió una bolsa de pan. No sé cuántos se acuerdan de eso. Yo no sé cuántos se acuerdan de eso también. Eso no me acuerdo si fue aquí en Costa Rica o fue fuera de Costa Rica, donde un hombre permitía que violaran a su hijastra de 12 años. Él tenía una hijastra, o sea, no era hija de él, pero él era la figura paterna en la casa. Una muchachita de 12 años, y ella era abusada sexualmente, violada por hombres, y él consentía en eso. Él consentía en eso. Wow. Yo no sé cuántos de ustedes han visto, hermanos, ahora últimamente, cuántas personas han muerto por balas perdidas. Porque simplemente alguien va caminando y otros empiezan a volarse en bala, y a alguien,
le llega esa bala perdida. Hermanos, si eso lo estamos viendo, la mayoría de esto que les estoy diciendo es acá en nuestro país. Yo me acuerdo antes cuando uno oía noticias de cosas como estas, eran fuera de nuestro país. Ahora está sucediendo en nuestro país, en este caso. Todas estas cosas que vemos, hermanos, son el resultado de la caída del hombre en su pecado, como muestra la Biblia. La Biblia nos muestra en Génesis, yo quiero que vayamos un momento a Génesis. Hermanos, después de la caída del hombre, cuando el hombre cae en pecado, inmediatamente viene el pecado a morar en el corazón del ser humano. Y vea lo que dice Génesis capítulo 6, yo quiero leer del verso 11 al 13. En Génesis capítulo 3 viene la caída. En Génesis capítulo 6 dice la palabra, en versos del 11 al 13 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y la tierra estaba llena ¿de qué? De violencia. La tierra estaba llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hermanos, y ahí viene el diluvio. Nosotros estamos volviendo a ese mismo tiempo, hermanos, porque la Biblia enseña que Dios va a volver a destruir la tierra, pero no con agua, por el pacto que Él hace, pero va a volver a destruir la tierra porque igual hoy hay violencia en la tierra. Y la Biblia enseña que ahora será con fuego. Pero Dios va a destruir esta tierra por la maldad, por el pecado, por la violencia que hay y está en aumento. Hermanos, pero a pesar de tanta maldad que estamos viendo alrededor nuestro, el cristiano o el pueblo de Dios está llamado a perseverar en hacer lo bueno, en hacer cosas buenas, entendiendo que las obras no son para salvación, sino más bien son el resultado de la salvación, ya que la Biblia nos muestra que debemos de ser la luz del mundo. Mateo capítulo 5, 14 al 16. Vamos a ir rápidamente. Mateo capítulo 5, del 14 al 16. Mateo es el primer evangelio del Nuevo Testamento. Aquí Jesús está hablando, enseñando lo que se conoce como el Sermón del Monte, y dice Mateo 5, 14 al 16, la luz del mundo. Y dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o debajo de un cajón, para que me entiendan, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? Delante de los hombres, ojo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La palabra aquí habla de ser luz, hermanos, tiene que ver con buenas obras. Porque no podemos decir que la iglesia va a ser luz, hermanos, si nosotros hacemos igual de lo que hace el resto del mundo. Debemos de hacer buenas obras, porque las obras son las que manifiestan quién soy yo en Cristo. Vamos a ver otros pasajes de la palabra, hermanos, donde la Biblia nos muestra de cómo el creyente debe realmente vivir haciendo buenas obras, haciendo lo bueno. Aunque, hermanos, ¿cuántos somos realistas? ¿Cuánto nos cuesta hacer lo bueno? Hermanos, a nosotros nos cuesta hacer lo bueno.
Pero estamos llamados, según la palabra de Dios, a hacer lo bueno como luz del mundo que somos para dar testimonio de la obra de Cristo en nuestras vidas. Vamos a ir a Efesios 2, del 8 al 10. Efesios capítulo 2, del 8 al 10. Dice Efesios capítulo 2, Nuevo Testamento. Después de Corintios para adelante, ahí está Efesios, antes de Hebreos. Dice Efesios capítulo 2, versos del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es un regalo de Dios para el que acepta a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Dice el verso 9, no por obras. No somos salvos por obras, porque somos salvos por la fe en Cristo. No por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, para que nadie se gloríe, porque cuando alguien hace algo bueno, yo no sé si usted alguna vez ha hecho algo bueno, ¿cómo se siente usted? ¿Usted se siente mal? ¿O usted se siente como un poquillo orgulloso? Vean lo que hice. ¿Cuántos han hecho algo bueno? Y se siente bien. Hermanos, pero ese sentirnos bien a veces es vanagloria. Porque eso le está quitando la gloria a Cristo. No por obras para que nadie se gloríe, porque el ser humano a veces cree que es salvo por lo bueno que hace y no por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, muriendo por mí y por usted. Sigue diciendo, verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Verso 10, porque somos hechura suya, oigan esto, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, no somos salvos por obras, pero estamos llamados a hacer buenas obras. Porque Dios, dice la palabra, nos diseñó de antemano para que hiciéramos lo bueno y no lo malo, aunque el hombre por su pecado está inclinado a hacer lo malo. ¿Cuántos me están entendiendo? La palabra es bien clara, iglesia. No somos salvos por obras, pero fuimos destinados para hacer buenas obras. Nosotros los creyentes. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 15. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 15. Está casi al final de la Biblia. Antes de Apocalipsis, ahí llega Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 15. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 15, dice así: porque esta es la voluntad ¿de quién? De Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hermano, la voluntad de Dios es que hagamos ¿qué? Que hagamos bien a otros. Esa es la voluntad de Dios. Que haciendo bien hagamos callar la ignorancia de otros. Hermanos, es haciendo el bien, no hay otra forma. Hermano, le voy a decir algo con mucho amor. Una de las cosas que está caracterizando a la iglesia cristiana moderna, hermanos, no es lo bueno que los cristianos son, es los malos testimonios que dan los cristianos. Y cuando hablamos de malos testimonios es porque andan haciendo cosas que no son buenas allá en la calle. ¿Aló? Hermanos, la iglesia de hoy, moderna o posmoderna, se está caracterizando por eso.
Mientras que la iglesia de los primeros cristianos, la vida de ellos era una vida realmente transformada por Dios para hacer lo bueno. Daban ejemplo y testimonio de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Otro pasaje. Yo quiero que veamos cómo la Biblia nos muestra esto. Hebreos capítulo 13, verso 16. Ahora ahí donde estaban de Pedro, unas páginas para atrás y llega Hebreos. Hebreos capítulo 13, verso 16 dice la palabra. Dice el autor de Hebreos, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿De qué? De hacer bien y de la ayuda mutua. Para usted ayudar a alguien, usted tiene que hacerle bien. Para ayudar a alguien. Y dice que eso, oigan cómo lo dice, y la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Hermanos, cuando habla de que esos sacrificios se agrada a Dios, hermanos, a veces no queremos ayudar a alguien. Tal vez porque no me cae tan bien. Pero somos llamados a hacer luz. Voy a ponerle un ejemplo bien claro para que usted me entienda. Tal vez es el vecino suyo del lado arriba, del lado abajo, que usted ni le habla, pero usted es creyente, aleluya, gloria a Dios, pero no le habla. Y se da cuenta que él tiene un problema. ¿Qué va a hacer usted como creyente? ¿Va a ayudarle? Hermanos, a veces no nos va a agradar, pero debemos de. No nos vamos a salvar por buenas obras, pero estamos llamados a hacer buenas obras. Otro pasaje, Gálatas capítulo 6, del 7 al 10. Ahí donde estaba de Hebreos, siga para atrás y ahí le llega a Gálatas. Ya si llegó a Corintios, ya se pasó. Gálatas capítulo 6, versos del 7 al 10. Ve lo que dice aquí la palabra, iglesia. Gálatas 6, del 7 al 10. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Gálatas 6, del 7 al 10, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, interesantemente, la mayoría de gente solo toma ese versículo para hablar de dinero. Ahí no está hablando de dinero, vea lo que está hablando ahí, de todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Vea lo que está enseñando. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos o cosecharemos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quién? A algunos. Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Debemos de hacer bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe, porque es nuestra casa primero. Debemos de empezar a hacer luz ¿a dónde, hermanos? ¿No es en nuestra propia casa primero? Y luego a los que están afuera. Pero dice a todos igual. Debemos de ser ejemplos en ese caso y hacer cosas buenas. Hermanos, y como le digo, esto yo no he oído predicarlo mucho en las iglesias.
Porque solamente se le enseña al creyente de que es salvo por la gracia de Cristo, que es una verdad. Pero hermanos, las obras también son parte de la evidencia de que ahora soy cristiano. Soy creyente. Hermanos, aunque las obras no son para salvación, oigan esto por favor, sí son tomadas en cuenta por el Señor. Sí son tomadas en cuenta por el Señor. Para ponerles un ejemplo rápido, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan, cuando el Señor le habla a las 7 iglesias de Apocalipsis, cada una de las iglesias el Señor les dice, yo conozco tus obras. En otras palabras, yo sé muy bien lo que ustedes hacen. Yo conozco tus obras. Hermanos, Dios conoce nuestras obras. Y usted va a encontrarse en la mayoría de las iglesias, a 5 de esas iglesias, que eran las que estaban mal, el Señor las corrige en su manera de vivir. Porque estaban mal. Yo conozco tus obras. Hermano, ¿usted qué cree? ¿Que Dios no sabe todo lo que usted hace, bueno o malo? Y que la mayoría de lo que hacemos ¿es qué? Es malo. Pero hoy parece que las obras parecen no importar. Yo quiero que vayamos a ver dos citas bíblicas, hermanos, donde la Biblia nos habla de cómo las obras sí cuentan. Hay más citas, pero quiero dar estas dos. Romanos capítulo 2, versos del 5 al 7. Romanos capítulo 2, del 5 al 7. Aquí viene hablando, hermanos, del justo juicio de Dios. Porque la Biblia dice que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. La Biblia dice que la obra de cada uno será puesta a prueba por el fuego. La obra nuestra. Hermanos, porque un creyente tiene que dar testimonio de lo que Cristo está haciendo en su vida. Yo les decía antes, hermanos, de que hoy el gran problema es el testimonio. Hay personas que le hablan a otro del Señor. Y yo en lo personal tengo un criterio, hermanos, yo no sé, me disculpan por lo que voy a decir si a usted no le parece, pero yo creo que hay personas, hermanos, que antes de hablarle a otro de Cristo, mejor se quedara callado. Porque a veces lo que él dice no concuerda con lo que él hace. Hermanos, a veces una persona se va a volver más al cristianismo y va a creer más en el Señor por la conducta nuestra que por lo que nosotros hablemos. Porque hay gente que habla muy bonito. Oye, hay gente que habla muy bonito. Pero a la hora de la verdad, su conducta dice otra cosa. Dice otra cosa. Hermanos, la vida cristiana no es un asunto de cómo hablo, es un asunto de cómo vivo. No es cómo hablo, es cómo vivo. Hay personas, hermanos, que le hablan a otra persona del Señor y andan mal en el Evangelio. Andan mal. Y otras personas, lo primero que ven cuando alguien habla del Evangelio, hermanos, si lo conoce, lo primero que va a decir es, mira, Julano hablándome del Señor, y yo sabiendo lo que hace. ¿O me equivoco? Esa es la realidad. Esa es la realidad. Hermanos, hoy la iglesia de Cristo no se ha dado a conocer por buenas obras, por lo que nosotros hacemos para ayudar a otros o bendecir a otros, hermanos. Hoy la iglesia se ha dado a conocer porque somos ladrones y sinvergüenzas. Le sacamos la plata a la gente. ¿O me equivoco? En la mayoría de casos es una verdad. En la mayoría de casos es una verdad.
lamentablemente. Romanos capítulo 2, versos del 5 al 7 dice la palabra. Recuerden que viene hablando del juicio de Dios, pero dice del 5 al 7, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, oigan esto, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual, oiga hermanos, el cual pagará a cada uno conforme a ¿qué? A sus obras. Y para aquellos que piensan, ya y sí, pero está hablando entonces solo de inconversos, solo de gente no creyente. Bueno, vamos a seguir leyendo, a ver si habla solamente de inconversos. Dice así, verso 7, vida eterna. Oigan, vida eterna a los que perseverando en bien hacer o en hacer bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Hermanos, nuestra conducta como cristianos tiene un valor delante de Dios. Verso 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Hermanos, la vida eterna también es un asunto de llevar una vida recta. Es un asunto de hacer lo que Dios quiere que yo haga, de hacer lo bueno, no lo malo. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora vamos a ir a Apocalipsis capítulo 20, verso 12. Apocalipsis capítulo 20, verso 12. Hermanos, hay una doctrina que no ha entrado mucho en realidad en la iglesia cristiana, pero existe esa doctrina. Hay una doctrina que se llama salvo, siempre salvo. Yo no sé cuántos la han oído. Ahora, creemos por la palabra de Dios que realmente un creyente verdadero es salvo, porque es un creyente verdadero, porque ha nacido de nuevo, se ha arrepentido de sus pecados y él es salvo. Pero en esta doctrina de salvo siempre salvo, hermanos, que es una falsa doctrina, lo que enseñan a la iglesia, hermanos, es que como ya usted es salvo, usted puede hacer lo que le dé la gana, vivir como le dé la gana, porque usted de por sí ya es salvo. Qué lindo suena, ¿verdad? ¿Cuánto nos gustaría esa doctrina? Como ya yo soy salvo, entonces ya yo puedo pecar, yo puedo hacer lo que sea, porque de por sí ya yo soy salvo. Ve lo que dice, hermanos, en Apocalipsis capítulo 20, verso 12. Y está hablando del juicio del gran trono blanco. Dice Apocalipsis capítulo 20, verso 12. Y vi a los muertos, oiga, grandes y pequeños de pie ante Dios. Hermano, la Biblia dice que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Y todos somos todos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto también, hermanos. Todo lo que nosotros hagamos está registrado. Dice la palabra, el cual es el libro de la vida. Y fueron, oigan esta palabra, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hermanos, la pregunta es, ¿cuenta o no cuenta la obra nuestra en la salvación que Dios nos ha dado? Sí cuenta. Hermanos, la Biblia dice que algunos van a ser salvos, así como por fuego, en otras palabras, como dejando los pelos en el alambre, porque muchos son salvos, y realmente son salvos, son creyentes, pero no les interesó la parte de las obras. ¿Sí se acuerdan cuando Jesús en un momento estaba hablando, y dice que Él va a separar a la derecha y a la izquierda las ovejas de los cabros? De los cabritos, dice Él. Y Él les va a decir,
en un momento a unos, a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, y Él les dice, porque tuve hambre y me dices de comer, tuve sed y me dices de beber. Y lo que ellos van a decir es, Señor, pero ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos con sed? ¿Cuándo te vimos desnudo? Cuando ustedes hicieron eso a uno de mis hermanos más pequeños, cuando ustedes hicieron algo bueno para otra persona, a mí me lo hicisteis. Obras, no para salvación, pero es parte de la salvación. Y luego le va a decir a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno. Así lo dice la palabra. Y les va a decir, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me cubriste. Igual, ¿cuándo te vimos? Por cuanto no se lo hicieron a otros más pequeños, a mí tampoco me lo hicisteis. Las obras tienen un valor delante de Dios, no para salvación, pero sí como resultado de esa salvación. Somos llamados como creyentes a perseverar en hacer lo bueno. ¿Qué es lo que Dios nos demanda hacer? Hacer lo bueno. Dios nos demanda eso, sin importar lo que otros hagan o no hagan. Debemos de hacer bien, hermanos, y aquí voy a meter el dedo en la llaga. Debemos de hacer el bien, hermanos, a pesar de que nos paguen mal. Hermanos, una de las cosas en la cual las personas que le sirven al Señor o le servimos al Señor sufrimos es por esto. Generalmente los pastores, hermanos, cuando los pastores se dan por la obra y se dan por las personas, muchas veces los pastores terminan siendo trasquilados. Uno puede estar con una persona, hermanos, voy a ponerle un ejemplo, uno puede conocer a una persona que está pasando necesidad y ayudarla y estar encima de la persona ahí, apoyándole en oración, apoyándole en una cosa, en otra. Hermanos, y por X cosa, en un momento determinado, tal vez no llegó, uno como pastor, uno es un desgraciado. Perdónenme la palabra. Es un mal pastor, no sirve, yo no vuelvo a la iglesia, porque esto, por esto y por esto, hermanos. Y al tiempo tal vez, porque Feria empieza a hablarle mal a todo mundo de uno. A mí me ha pasado. Y adivine qué, cuando esa persona vuelve a la iglesia, ¿cuál es nuestra actitud como pastor? Es correr como el padre que corrió a su hijo que había desperdiciado todo y gozarse porque ha vuelto a la iglesia. Aunque anduvo hablando pestes de uno. Esa es la actitud que debe tener uno como pastor, pero hermano, esa debe ser la actitud de todo cristiano. Esa debe ser la actitud de todo cristiano, porque es lo que Dios nos demanda. Es lo que Dios nos demanda hacer. Y yo quiero que veamos algunas citas, hermanos, que son confrontativas en esto, y por eso dije, voy a meter el dedo en la llaga. Romanos capítulo 12, del 17 al 21. Romanos capítulo 12, del 17 al 21. Vamos a leer, hermanos, 3 porciones de la palabra donde es bien claro, hermanos, cómo Dios nos manda a hacer lo bueno a pesar de que alguien nos pague mal.
Romanos 12, del 17 al 21. ¿Lo tenemos? Hermanos, ese pasaje deberíamos de marcarlo nosotros en la casa, en un cuadro. Como hay gente que tiene el cuadro de la Santa Cena, este debería ser nuestro cuadro. Ve lo que dice ese pasaje. No paguéis a nadie. ¿A quién? A nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de ¿quién? De todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Interesantemente dice, en cuanto dependa de nosotros, debemos buscar estar en paz con todas las personas. En cuanto dependa, hermano, porque hay gente que por más que usted quiera hacer la paz, hermano, le tira la flecha. Entonces, pero en cuanto dependa de nosotros, es lo que nos corresponde, debemos de estar en paz con toda la gente. Creyentes y no creyentes. Con su vecino, con su amigo, con su familiar, su compañero de trabajo. ¿Aló? En cuanto dependa de nosotros, debemos de buscar estar en paz con toda la gente. Seguimos leyendo. Con todos los hombres, verso 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, ¿no dice la Biblia que Dios pelea por nosotros, que Dios nos defiende? Pues entonces créalo. Y no ande buscando pleito usted, deje que sea Dios el que lo defienda. Deje que sea Dios el que pelee por usted, pero no pelee usted. Hermano, y déjeme decirle algo, porque igual, si en esta vida parece injusto lo que usted está recibiendo, hermano, un día llegaremos delante del Señor. Un día llegaremos delante de Él. Tal vez hoy alguien me haga una injusticia acá y gane la injusticia. Pero hermano, un día llegará delante del juez que es realmente justo y pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero apréndase eso también, a como aquel va a ser juzgado, también yo voy a ser juzgado. Sigue diciendo, verso 20. Así que, oigan, así que si tu enemigo, no habla del amigo, si tu enemigo tuviere hambre, dele leche y pinito. ¿Verdad que no? Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Qué significa ascuas de fuego? Eso significa que él debería de sentirse avergonzado, él debería sentirse mal, porque después de que él le hizo mal, está recibiendo un bien. Hermanos, ¿no hizo Cristo eso? ¿No dice la palabra, hermanos, que al Señor Jesucristo lo escupieron? ¿Lo golpearon? ¿Se burlaron de Él? ¿Lo escupieron? Y cuando Él estaba en la cruz del Calvario, al final, Él expresa una oración y es, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A quién de nosotros nos han escupido? Se han reído, se han burlado. ¿En cuántos de nosotros nos han puesto, hermanos, una túnica para reírse y decir, mira el que es el rey, y clavarlo en una cruz? Pues déjeme decirle que según la palabra, si nos hicieran todo eso, deberíamos tener el mismo corazón y la actitud como creyentes para decir, Señor, perdónalos porque no saben
lo que hacen. Pero esa no es nuestra actitud. Una vez oí a un hermano diciendo, sí, es que yo estoy en la cruz, dice, pero si alguien me hace algo, aunque sea una saliva, le tiro. Esa es nuestra actitud. Pero el creyente debe ser luz en medio de un mundo lleno de maldad, donde hoy nadie le interesa hacer nada bueno por nadie. ¿Cuántos creemos que eso es una realidad? Sigue diciendo el pasaje. Verso 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo. No seas vencido de lo malo. Hermanos, esta palabra es para todos nosotros en este lugar. A veces uno se molesta y se enoja porque alguien hizo algo y uno se molesta. Pero nuestra actitud como creyentes, ¿cuál debe ser? Primera de Pedro, capítulo 3, del 13 al 18, también nos habla de esto. Primera de Pedro, capítulo 3, del 13 al 18. Dice así, voy a leerlo por causa de tiempo, y dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa decís mas si también alguna cosa padecéis por causa de la justicia. ¿Qué significa la justicia? Hacer lo que es correcto, lo que es bueno. Si sufrís por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es padecer, o que padezcáis, oigan esto, mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Hermanos, la palabra dice que si es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque yo no sé cuántos tienen, hermanos, ese concepto en su mente y en su corazón de decir, es que yo siempre hago lo bueno y me terminan pagando mal. Hermano, yo he conocido personas que viven en eso toda su vida, en una queja y aún reclamándole a Dios, diciéndole, pero es que Señor, yo trato de buscarte, yo trato de hacer lo correcto, yo trato de ir a la iglesia, yo trato de esto y lo otro, y siempre me pagan mal. Y dejan al Señor. Bueno, pues según la palabra es que si esa es la voluntad de Dios, que aún haciendo bien me paguen mal, pues debo hacerlo. Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué? No sabemos. Tal vez Dios quiere trabajar en tu carácter, en algo. Porque hay gente que le dice al Señor, Señor, dame paciencia. ¿Saben cuál es la única forma en que Dios te dé paciencia? Hermano, agárrese de la banca porque van a venirle problemas. Para que usted aprenda a tener
Paciencia. O quiere que le caiga ahí, bueno, hoy casi enseñan eso, ¿verdad? Quieren que alguien llegue y le ore y le caiga ahí el manto. Y alguien le dijo algo y no oigo. Hermano, eso no es así. Dios tiene que formar nuestro carácter. Y la forma, hermanos, de hacerlo, a veces es con personas que Dios las va a permitir en nuestra vida para hacernos daño, para aprender a confiar en Él, a depositar mi vida delante de Él, hermanos, y a formar carácter. Hace muchos años se hablaba, hoy casi no se habla de eso, de que en las iglesias habían hermanos lija. De esa lija bien gruesa, ¿cuál es la más gruesa? 30 es, creo, 40, que es bien corronchosa. De que a veces hay hermanos lija. Y ese hermano lija es el que Dios va a usar para formar mi carácter. Es el que me va a decir algo que no me gusta. Es el que yo le voy a ayudar y va a hablar mal de mí. ¿Aló? Pero Dios sabe por qué, pero mi llamado es hacer lo bueno, no a cuestionar. Porque, hermanos, nosotros somos, el ser humano es, hermanos, vean la realidad de la cual nosotros somos. Si yo, hermanos, le doy un regalo a alguien y ese alguien no me dijo gracias, por lo menos gracias, es lo mínimo, yo digo, oh, malagradecido, no le vuelvo a dar nada. Y de verdad no le vuelvo a dar nada. Esa es la realidad nuestra. O sea, nosotros damos siempre esperando recibir algo a cambio. Cuando hablamos, hermano, de esa palabra hoy de perseverar en hacer lo bueno, es empiece a hacer lo bueno sin esperar nada a cambio. Hermanos, si eso aplica en todas las áreas, eso aplica en su lugar de trabajo, eso aplica en su hogar, en su matrimonio, porque a veces en el matrimonio, hermanos, las mujeres o los hombres hacen algo hacia, pero esperando recibir algo. Y como no lo recibe, estamos en problemas. Debemos de hacer las cosas sin esperar nada a cambio. Cristo, hermanos, dio su vida en la cruz del Calvario sin esperar nada a cambio, solo la dio, confiando en que un día alguien iba a creer en ese sacrificio para ser salvo. Debemos de hacer lo bueno, hermanos, simplemente porque Dios nos demanda hacer lo bueno, confiando en Dios, en que tal vez Dios tenga misericordia y Dios en eso que hice va a hacer algo con esa persona. Pero esa no es nuestra mentalidad. Mateo capítulo 5 del 38 al 45. Mateo capítulo 5 del 38 es el primer libro del Nuevo Testamento, primer evangelio. Jesús empieza a hablar el sermón del monte igual. Hermanos, y eso encierra lo que quiero que ustedes me entiendan en esta mañana de hacer lo bueno como creyente, porque en eso usted va a reflejar a Cristo y va a dar gloria a Cristo. Y recuerden, no es para salvación. Dice Mateo capítulo 5 del 38 al 45. Mateo 5 del 38 al 45 habla del amor hacia los enemigos. Vea lo que enseña Cristo. Oísteis que fue dicho, y este les gustaría a muchos, ojo por ojo y diente por diente. Me la hace, me la paga. Ah, es que me fue infiel. También para que sepa lo que se siente. ¿No es eso lo que escuchamos siempre? Y aún a veces en personas que dicen ser creyentes. Y eso es lo peor. En personas que dicen ser creyentes. Oísteis que fue dicho,
ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hermanos, por eso Jesús enseñó que el camino que lleva a la vida eterna es angosto y la puerta es angosta. Y dice que es difícil de hallar. Pero el camino que lleva a la perdición es un camino ancho, espacioso, una puerta ancha, y muchos entran por ella. Porque, hermanos, poner la otra mejilla no es fácil. ¿O es fácil? Hermanos, no es fácil. Pero Jesús está dando una gran enseñanza para nosotros, para la iglesia. Dice el verso 40, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. Cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ojo el 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, aún nuestro Dios hace buenas obras. Y Él hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos, sin esperar nada. Con esto termino. ¿Cuál es tu conducta, iglesia, creyente, amado que me escucha? ¿Cuál es tu conducta con tu vecino? ¿Cuál es tu conducta con tu compañero de trabajo o de colegio? ¿Cuál es tu conducta con tu familiar? Que vale la pena decir que no te cae muy bien, que te ha dicho algo que no te ha gustado. ¿Cuál es tu conducta? Ya que con nuestras obras honramos, oiga, con nuestras obras honramos y modelamos a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, las obras nuestras no solamente llevan honra y gloria al Señor, sino que modela a Cristo. Modela a Cristo. No decimos que somos creyentes, hijos de Dios y que seguimos las pisadas de nuestro Señor. Hermanos, y a veces lo que hacemos es solamente lo malo. En la mayoría de iglesias, hermanos, los creyentes y aún los que sirven, hermanos, la mayoría de personas lo que ven es solamente lo malo que hacen. Malos testimonios, malas obras. Pero nuestras obras cuentan, porque es lo que otros van a ver. Eso es lo que dice Santiago cuando él dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, dice Santiago. La obra cuenta no para salvación, pero sí cuenta en nuestra salvación. Y a veces la iglesia no le interesa hacer lo bueno con otros, ayudar a otros, ser de testimonio para otros. Porque es muy fácil ser de testimonio y ayudar a aquel que me cae bien, que es mi amigo, pero es ayudar a aquel que no me cae bien, que es mi enemigo, y aún la palabra me manda a orar por él, a orar por él, para que Dios lo bendiga.
Y eso va en contra de la naturaleza humana. Porque el ser humano lo que busca cuando alguien le hace daño es vengarse. Y dejar que su corazón se llene de odio, de amargura, de resentimiento. Y no aprende a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Hermanos, y yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil. Yo he tenido que orar por personas que me han hecho daño. Y llorar y decir, Señor, bendice a esta persona, de verdad de mi corazón. Porque primero me dolió. Porque primero me resentí. Y no quería verlo, no quería verla. Pero tuve que ir y aprender delante del Señor en su palabra a terminar orando y bendiciendo a alguien que en un momento habló mal de mí. Eso nos enseña la palabra. Señor, te damos gracias por la predicación, por tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios, de que tú seas hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, con esa palabra. Acuérdate, Señor, que dice que tu palabra siempre cumplirá el propósito por el cual es enviada. Que tú puedas hablar al corazón de tu pueblo, a nuestro corazón, Señor. Y que entendamos, Señor, que debemos de hacer buenas obras, debemos de perseverar en hacer lo bueno aún en medio de un mundo lleno de maldad, donde nadie le importa a nadie y todo el mundo quiere vengarse, odiar a otros. Pero somos llamados más bien a orar por otros, a bendecir a aquellos que nos aborrecen, a poder bendecir a aquellos que han hecho algo indebido en contra nuestra. Señor, que sea tu palabra en nuestras vidas. Transforma nuestro corazón. Transforma nuestra vida, Señor, para modelarte y para poder realmente llevar gloria a tu nombre, Señor. Porque reconocemos que somos pecadores y débiles y eso nos cuesta. Nos cuesta en nuestra carne. Nuestra carne se duele, Señor. Pero necesitamos a través del Espíritu y de tu palabra cambiar nuestra manera de pensar para que sea cambiada nuestra manera de vivir y que esa manera de vivir lleve honra y gloria a tu nombre, porque dice tu palabra que somos la luz de este mundo para que otros vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios por ello. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.